y le quiero hablar acerca de la iglesia ante un mundo en crisis. La iglesia ante un mundo en crisis. La iglesia está en medio. Estamos en medio de todo lo que vemos a nuestro alrededor y la iglesia tiene la oportunidad de afectar a todo lo que está a su alrededor. ¿Sí? Es un organismo vivo. De los apóstoles decían, ahí vienen los que trastornan al mundo. ¿Por qué decían eso? Decían porque su influencia y su impacto y su efecto no era para nada silencioso, al contrario, era muy ruidoso, hermano. Y la iglesia está puesta acá en la tierra para hacer mucho ruido espiritual. De hecho, nos hemos confundido cuando nosotros pensamos que la iglesia está a la defensiva. El Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Fíjese que no es al revés. Jesús no dijo las puertas de la iglesia no caerán ante el ataque del infierno. Jesús dijo, las puertas del infierno van a ser atacadas. ¿Por quién? Por la iglesia. Y no prevalecerán. Las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, ¿qué significa? Que el ADN de la iglesia siempre ha sido a la ofensiva. Si fuera un equipo de fútbol, sería de aquellos equipos que comienzan a atacar desde que suena el primer pito del partido y atacan y atacan y atacan, hermano, y hacen estragos psicológicamente con el otro equipo, porque son tiros y tiros y tiros y tiros hasta que meten el primer gol, ¿verdad? Son equipos que juegan muy a la ofensiva. Hay otros que no, llegan al campo a esperar que no les metan ningún gol. La iglesia no está aquí para esperar que no le metan ningún gol. La iglesia está para meter muchos goles. Y meter golazos, ¿verdad? Golazos al diablo. Así que bueno, quiero comenzar contándole, hermano. En el año 2006 comenzamos nosotros a trabajar en el área evangelística y antes de la pandemia habíamos alcanzado a 73.303 estudiantes con el mensaje del evangelio. De ellos, un poquito más de 25,000 habían hecho una confesión pública de fe. Y ese número de 73.313 almas que fueron alcanzadas, todas esas vidas, pues oramos por ellas, fueron estudiantes que presencialmente escucharon el mensaje del evangelio. Los 25,000 y fracción que le entregaron su vida a Cristo, literalmente, fueron más de 25,000, digámoslo así, expedientes o fichas que le entregamos a muchas iglesias en todo el país. Así que digamos que una cosa aprendimos en todo este tiempo, aprendimos a ver el comportamiento de la iglesia a la hora de la necesidad de la acción. Aprendimos a ver a diferentes iglesias de todo tipo, iglesias muy pequeñas en número como iglesias de mucha gente, iglesias con muchos recursos como iglesias sin recursos, iglesias de todo tipo de idiosincrasia, ver lo que hacían las iglesias a la hora de decir, allá afuera tenemos a tantas personas que están tocando a golpes el arca porque quieren entrar. Y la respuesta lastimosamente no fueron del todo alentadoras. De hecho, nosotros sacamos nuestros propios resultados y yo estoy seguro que ante lo que yo voy a platicar hoy, alguien podría decir, bueno, pero no son todos los casos. Obviamente, si fueran todos los casos, hermano, estaríamos en la ruina total la iglesia. Gracias a Dios no son todos los casos. Yo le vengo a contar hoy la desventura que he tenido y que hemos tenido como ministerio. En nuestro caso ha sido una impresión muy, muy desalentadora. Por supuesto, conocemos iglesias, muchísimas iglesias que trabajan, que sudan la camiseta, como decimos, ¿verdad? Y que van por las almas y que son, hermano, insaciables para buscar las almas perdidas. Y gloria a Dios por esas iglesias. Esas iglesias son las que hacen la diferencia. Pero en nuestro, humilde estudio, el involucramiento que encontramos fue de menos del 5% a nivel nacional. Significa que, por darle a usted una idea, en un instituto nacional, por ejemplo en Oriente, no le voy a decir a dónde, pero en este instituto, en 8 conferencias evangelísticas, aceptaron a Cristo 660 alumnos. 660 alumnos.
660 fichas que entregamos a muchas iglesias. Luego comenzamos a hacer un sondeo con cada una de ellas. La que no se nos escondió, pues nos dijo: hermano, no hicimos nada. Hermano, no hicimos nada. Hermano, estamos llenos de programas ahorita. Hermano, viene el aniversario de la iglesia. Hermano, está cumpliendo años el pastor. Hermano, está cumpliendo años el diácono. Hermano, y uno no lo puede creer. Uno dice: no, es broma lo que me está diciendo. Una vez le llamo a un pastor. Yo estaba angustiado porque nosotros los vemos cara a cara. Les vemos en su llanto. Les vemos en su agonía, como por ejemplo, allá en Cabañas, una jovencita lloraba y lloraba al finalizar la conferencia y nos dijo: tengo 2 años de tener sexo con mi papá. No sabía que era pecado, no sabía que la inmoralidad sexual existe y que es detestable ante los ojos de Dios. No sabía, pero ella estaba en su silla llorando, ahogándose a mares por su pecado. Había en ella, en ese momento había conciencia y arrepentimiento. Son casos de ya, son casos como ahora el COVID ha hecho que las familias lleguen volando a los hospitales, se pasan llevando a quien sea necesario, pero necesitan oxígeno para esa persona que se va ahogando en ese momento. Es igual espiritualmente. Probablemente esa jovencita, si nadie la atendió, murió quizás espiritualmente. Entonces significa que cuando decimos que estos resultados son desalentadores, no es un invento. Hemos visto con nuestros ojos la angustia de aquel que necesita oxígeno, lo hemos visto morir ante nuestros propios ojos. Y eso ha hecho que este caminar haya sido glorioso por ver todo lo que Dios hace, pero a la vez agonizante por ver todo lo que la iglesia no hace. Y ahora pues yo quiero compartirle un poco acerca de eso y quizá iniciar con una frase que a mí, con una estrofa que a mí me fascinó, hermano, de un pastor misionero que se llama Jim Gold. Él dijo: la iglesia de hoy necesita progresar tan pronto como le sea posible, porque el mundo que nos observa está impacientándose cada vez más con nosotros. El mundo nos ve y está preguntando y está gritando, preguntando a dónde estamos. Claro, y quiero decir esto antes de que alguien se vaya a molestar aquí o quienes están oyendo y viendo este mensaje. Por ahí hay un dicho que dice: al que le queda el sombrerito, que se lo ponga, ¿verdad? Si no es con usted, no es con usted. Tranquilo, sonría, Cristo le ama, ¿verdad? Esto es para aquel al que le queda el sombrero. Es nada más así. Hay una pregunta importante y necesaria de hacernos: ¿cómo está respondiendo la iglesia ante las crisis de hoy? ¿Cuáles son las respuestas que la iglesia da al mundo en tiempos y en momentos de crisis? Y es precisamente lo que yo le quiero compartir así pero rapidito, hermano, acerca de esta respuesta. Y le quiero hablar de 3 respuestas. Y le quiero hablar de un testimonio personal. Personal digo porque es lo que yo he visto. Sí, pueden haber quizás muchas personas, pastores, obras que me digan: hermano Iván, está equivocado, no hemos visto eso. Gloria a Dios si usted no lo ha visto. En su área de trabajo, en su campo de trabajo es diferente. Gloria a Dios. No me puede refutar a mí lo que yo he visto en 14 años de andar en la calle. No de estar sentado detrás de un escritorio. 14 años de andar en la calle. Cuando digo la calle estoy hablando del campo de trabajo. Instituto, colegio, 14 años. Así que sí lo he visto, y aunque alguien pueda gritar y decir lo que quiera, yo lo he visto y ha sido mi experiencia. Y yo lastimosamente, pues tengo que decir, no ha sido del todo placentera, y yo quiero compartírsela hoy. Quiero compartirle esto a la iglesia. Una respuesta que hemos visto de la iglesia ante las crisis es la incomunicación. Incomunicación, ¿qué significa la incomunicación? Bueno, incomunicación significa que la comunidad no entiende a la iglesia, para hacerlo fácil. La comunidad no entiende a la iglesia. Cuando la comunidad no entiende a la iglesia, eso se llama incomunicación. Y deberíamos de preguntarnos si estamos solamente gritando el evangelio o si lo estamos comunicando. ¿Sabe usted que podemos compartir el evangelio sin comunicarlo?
Nosotros podemos, si yo me pusiera ahorita a predicar acá en inglés o en otro idioma y ninguno de ustedes lo habla, yo voy a terminar el mensaje diciendo amén y me voy a ir contento porque a lo mejor prediqué muy bien el mensaje. Si usted me pregunta si prediqué, o al llegar a mi casa mi esposa, ¿predicaste? Sí, prediqué. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo estuvo la iglesia? Pues no sé, creo que nadie me entendió porque nadie hablaba lo que yo hablé, pero prediqué. Y me voy feliz y quedó transmitido y me tomaron fotos, prediqué. Una cosa es predicar y la otra es comunicar el evangelio. Yo puedo predicar y predicar y predicar sin comunicar el evangelio. Y es una verdad que nos es necesario a nosotros entenderla. Además de eso, hay una realidad que es muy triste, y es que una gran mayoría, hermanos, de la iglesia no está dándose a entender en la comunidad, no se vuelve relevante ante la comunidad. Y yo sé que acá alguien podría decir, hermano, ¿pero a qué se refiere con relevante? ¿A tener mucho dinero? No. En el transcurso del tema usted se va a dar cuenta que no es a lo que me refiero. ¿Qué es incomunicación? Incomunicación también tiene que ver con la autosatisfacción de la iglesia. La autosatisfacción de la iglesia. Y acá deberíamos también de preguntarnos si la gente que visita la iglesia sale satisfecha de la iglesia. Estoy hablando de aquellos que vienen por primera vez, segunda vez, aquellos que están queriendo tener un encuentro con el Señor, con la fe, con la iglesia. Estoy hablando de ellos. Y la pregunta que deberíamos hacernos es si ellos salen satisfechos cuando vienen a la iglesia, o solo nosotros nos vamos satisfechos. ¡Qué gran culto, hermano! ¡Qué vigilia, hermano! ¡Gloria a Dios!, ¿verdad? Y la alabanza duró 2 horas y media. Y al final le dijeron al predicador, hermano, solo 20 minutos quedan ya, ¿verdad? Me ha pasado, hermano. Debemos preguntarnos si la gente que viene, si su tía, su prima, su primo, su amigo que quizás vino hoy por primera vez, a que usted ahorita, yo le quiero pedir que ponga en su mente a una persona que no conoce al Señor, a su vecino, al amigo, a alguien. Pregúntese cómo reaccionaría esa persona en una iglesia cristiana. Por primera vez, si usted lo lograra llevar a él, ¿cómo reaccionaría? Debemos de preguntarnos eso. Conozco iglesias donde no llevaría jamás a mucha gente en conversa que conozco. Jamás. Conozco iglesias donde jamás llevaría a mis hermanas que no conocen a Cristo. Conozco iglesias donde no llevaría primos míos, mucho menos amigos que fueron de la vieja vida. No los llevaría jamás, porque sé que en lugar de sanarlos los marcarían más. Y serviría muy poco llevarlos, porque sería inmunizarlos contra la fe. Así que debemos de preguntarnos eso. Mire, vea lo que dice, hermano, yo se lo voy a leer acá, 1 Corintios capítulo 14, pero si usted anota el texto y en su casa, hermano, mastíquelo y mastíquelo y mastíquelo. Pero mire lo que yo le quiero compartir. Entonces, estamos hablando de que la incomunicación tiene que ver con una autosatisfacción nada más, donde podemos sentirnos muy contentos, muy satisfechos, pero aquel que viene por primera vez, vernos de una manera extraña y salir de la iglesia igual o más vacío de lo que entró. Dice 1 Corintios 14, versículos del 16 al 19. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple, ¿qué?, oyente, no está hablando del hermano líder, no está hablando del diácono de la iglesia, no está hablando de los pastores, no está hablando de los hermanos de evangelismo, no está hablando de los maestros de escuela dominical o discipulado, está hablando del simple oyente, está hablando de aquel que viene por curiosidad, que viene por primera vez, que lo invitamos a la campaña, que vino porque le dijimos que iba a haber una cena al final, o que vino porque fuimos a su casa a entregarle una bendición y luego lo invitamos a que se viniera con nosotros. Está hablando del simple oyente. Dice, si yo bendigo solo con el Espíritu, y está hablando del hablar en lenguas. Si bendigo solo con el Espíritu, dice, aquel que es simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? ¿Quién lo está diciendo? Pablo. Lo está diciendo Pablo. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo era el apóstol a los gentiles? El apóstol Pablo, hermano, tenía nacionalidad judía y romana. El apóstol Pablo hablaba hebreo, arameo, griego, latín. El apóstol Pablo era el apóstol Pablo.
A diferencia del apóstol Pedro, Juan, Andrés u otros apóstoles, el apóstol Pablo tenía una forma muy diferente de pensar. Incluso tuvo su par de diferencias con Pedro. Incluso la primera vez que Pablo llegó a Jerusalén a conocerlo, dice que estuvo 15 días con Pedro. Y yo diría, no se aguantaron y se fue Pablo. No se aguantó y regresó Pablo. ¿Sabe al cuánto? Regresó a los más de 3 años y medio, otra vez a encontrarse con los apóstoles. Entonces, Pedro pensaba ¿cómo pensaba un judío? Como pensaba Asaf allá en los Salmos. En el Salmo 73 usted se va a encontrar a Asaf, el músico principal de Israel, el líder de alabanza de la nación y el que acompañaba a David en la creación de los Salmos. Asaf una vez dijo: bueno es Dios para con Israel. Ese era el dicho del judío. Bueno es Dios para con Israel. Ojo, para con Israel. El judío, los gentiles, fuchi. Los romanos, fuchi. Los griegos, fuchi. Fuchi todos. Solo los judíos, los hebreos, somos el pueblo de Dios. Y Jehová es bueno para con Israel. Pero lea el Salmo 73 y usted va a ver lo que le pasó a Asaf. Se llevó la sorpresa de darse cuenta de que los impíos prosperaban también. Asaf no se había percatado de que la lluvia caía sobre los malos y sobre los buenos. Asaf no se había percatado que el sol alumbra para los malos y para los buenos. Asaf no se había percatado de eso. Él vivía en una burbuja pensando que solo con el judío. Pedro era igual. Por eso es que a Pedro Dios le tuvo que mostrar una visión. ¿Se acuerda de esa visión? Sí, Dios le tuvo que mostrar a Pedro una visión donde veía muchos animales que eran inmundos para el judío. Y Dios le tuvo que decir a Pedro: mata uno y cómetelo como tú quieras, chicharroncito, ahí ve cómo te lo comes. Y Pedro dijo: Señor, discúlpame, yo no como nada inmundo, ¿qué te pasa? Se te olvidó quién soy yo soy judío. Y Dios le dijo otra vez: mata y come 3 veces. Y cuando vio que Pedro no entendía, le dijo: no llames común lo que yo ya limpié. Ahora escúcheme, hermano, porque bueno, este es tema para otro día, pero cuando Pedro está así con la boca abierta entendiendo esto, tocan la puerta. Y eran 3 hombres que le vienen a decir: te venimos. Y cuando tocan la puerta, el Espíritu Santo le dice a Pedro: están a punto de tocar la puerta, Pedro. ¿Cómo? Perdón, tocaron bien fuerte. Y tocaron la puerta y Pedro salió. Y se lo llevaron a Pedro y le dicen: es que, bueno, nuestro maestro te quiere ver, venimos de la casa de Cornelio y Cornelio te está esperando. Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro: ve con ellos. Y cuando llegan a la casa de Cornelio, Pedro iba en el camino: aleluya, voy a ir donde estos inmundos, Señor, cúbreme con la sangre de Cristo. Pero cuando llega a la casa de Cornelio se da cuenta y dice la palabra que en la casa de Cornelio estaban sus amigos más íntimos y sus familias. ¿Qué eran? Romanos, árabes, griegos. Ahí estaban todos. Y cuando Pedro llegó, yo me imagino que se rasgó las vestiduras como muchos harían hoy. Y cuando Pedro llegó, quizás dijo Pedro: desinféctenme por favor, porque voy a entrar donde los inmundos. Pero hermano, aquella visión le daba vueltas en la cabeza: no llames inmundo lo que yo ya limpié. Y cuando Pedro entra, Cornelio lo sale a recibir y Cornelio le dice: un ángel me habló y me dijo de que tú ibas a venir. Y entonces le dice Cornelio: háblanos porque queremos oír lo que tiene. Pedro no llevaba ni mensaje ni nada, hermano. Pedro en el momento empezó a decir: ¿cuál predico? ¿Cuál bosquejo predico? ¿Verdad? Cualquier parecido es pura coincidencia para lo que ya nos ha pasado. La hermana Elsa se ríe. Y cuando Pedro, me fascina esto, dice que cuando Pedro comienza a hablar, hermano, dice así el texto, dice así Pedro: y cuando Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban reunidos allí y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Quiénes? Los que estaban, que eran gentiles. La palabra gentil significa sin identidad. Así que cuando Pedro comienza a predicar, el Espíritu Santo comienza a llenarlos a todos. Y Pedro con la boca abierta. Pedro pensando en cómo se va a comer el puerco que tiene ahí en la casa. Porque ya Dios le hizo ver a Pedro que Pedro necesita amar al gentil como al judío también. Ahora, Pablo lo que está diciendo acá es: cuando venga el simple oyente, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Si en la iglesia solamente hablamos en el espíritu, hablamos en otras lenguas, el que viene de afuera dice: ¿podrá decir amén? Claro que no, como si yo estuviese hablando acá en otro idioma. Entonces dice, hermano, luego: porque tú, dice, no, pues no sabes lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado.
¿Sabe cómo son la mayoría de eventos evangelísticos que hacemos en la iglesia? Lo digo, querido hermano, con mucho respeto, pero por experiencia, porque yo lo he visto con mis propios ojos muchas veces. Son eventos para nosotros. Y si alguien aparece por ahí, pues qué bueno, ¿verdad? Pero son eventos para vigilias evangelísticas, vigilias de 4 o 5 horas, 2 horas de música, 1 hora de dramas, y ver qué más le metemos ahí, porque hay que mantener entretenida a la gente. La persona sale para no regresar. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos pensando en ¿quién? En nosotros. Estamos pensando en nosotros, estamos pensando en que nosotros, en que esté linda la alabanza. Estuve en una iglesia en Izalco, hace años fue esto. Entonces pasó primero unos hermanos a tocar con guitarras, y bueno, yo llegué justo cuando ellos estaban comenzando el culto. Terminaron los hermanos, gloria a Dios, pero yo dije que corta la alabanza, va a ser rápido el mensaje. Claro, no lo digo porque esté en contra de la alabanza, digo, fue bien corto. Entonces yo dije, qué rápido, el culto es corto. Pero no, subieron otros hermanos ya con música un poco más contemporánea, Danilo Montero. Entonces dije yo, bueno, pues, aquí va todavía tiempo más de alabanza. Ya estuvo bueno. Y se bajan ellos y pasan los más jóvenes. Y ya ellos entraron con Hilson y toda onda. Yo entendí, yo dije, ya sé lo que pasa aquí. Aquí hay de todos los sabores para todos los gustos. Porque cuando pasó el segundo ministerio, los hermanos más grandes se quedaron serios. Y cuando pasó el tercero, todos estaban serios, menos los jóvenes. Entonces significa que en la iglesia había de todo para que todos estén contentos, porque lo que importa es que nosotros salgamos satisfechos. Quiero aclarar, o sea, sí venimos acá y somos llenos y somos satisfechos, pero en esta mañana estoy hablando acerca de aquel que no conoce a Cristo. Aquella persona que no va a entender nuestros tiempos, nuestros lenguajes quizás. Debemos de aprender a hablar como ellos. Hermano Iván está diciendo que tenemos que hablar como el mundo. Óigame, hermano, muchos de ustedes se van a ir asustados ahora, pero se van a leer la Biblia antes de que me escriban enojados en la tarde. Porque dice que Pablo se hizo al gentil para alcanzar al gentil. Y es escandaloso eso. Ahora yo le voy a decir a usted algo. Bueno, aquí no hay ahora nada alusivo a las misiones, pero yo sé que la iglesia de Dios es una iglesia misionera. ¿A qué va un misionero? A Afganistán, a Níger, África, a Senegal. ¿A qué va? Número 1, a hablar lo que ellos hablan, porque si no nadie lo va a entender y él no va a entender a nadie. Número 2, a comer lo que ellos comen. Número 3, a vestirse como ellos se visten. ¿Se da cuenta que aquí solo somos cosas? Y lo gracioso es que algunas veces son iglesias misioneras. Ahí mandan a los misioneros, ¿verdad? Los mandan porque que después los apoyen, no sé qué tanto, habría que preguntarle a los misioneros. Pero de que los mandan, los mandan. Las iglesias somos buenas para mandar a los misioneros para afuera. Váyase, gloria a Dios, que le vaya bien. Pero después el misionero tiene hambre y su esposa y sus niños también tienen que comer, y la iglesia tiene que ayudar y apoyar. Si yo le digo cuál es el porcentaje que la iglesia cristiana da para las misiones, lloramos. Así que debemos de preguntarnos si nos estamos satisfaciendo solo nosotros. Luego dice el texto, pero en la iglesia prefiero hablar, está hablando Pablo, prefiero hablar, oiga hermano, 5 palabras con el entendimiento para enseñar también a otros. Y luego dice Pablo que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo lo está diciendo. Si en la iglesia, si hay gente invitada, bueno, hablo lenguas en mi casa. Yo no estoy hablando nada en contra del hablar en lenguas, pero de hecho el mismo apóstol le dijo una vez a alguien, le dijo, lengua, yo hablo lenguas más que todos ustedes. Sí, pero no te oímos en la iglesia, pero yo hablo en lenguas más que todos ustedes juntos, porque lo hacía en la intimidad, en la privacidad con el Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, hermano, con el evangelismo? Tiene que ver porque, dijo una vez Marcos Witt, la gente llega por una puerta a nuestra iglesia y por el portón de atrás se sale sin que nos demos cuenta y no regresa. Debemos de preguntarnos qué no les gusta, qué no nos entiende, qué nos cierra, qué no capta, qué fue. Debe de preocuparnos, hermanos. Preocuparnos. Debe de preocuparnos el hecho, claro, obvio, hermano, cada quien es libre de hacer lo que quiera, tiene libre albedrío, las personas pueden venir y simplemente escoger no venir, irse porque quiere, porque no quiere acercarse a Dios, etcétera. Pero quizá debemos de preguntarnos a aquellas personas que tienen interés por la iglesia,
¿Por qué vienen y no vuelven a regresar? John Burke, un escritor al que yo leo regularmente, dice en uno de sus libros, si tú le preguntas a alguien, si tú invitas a alguien a la iglesia y esa persona te dice que no, ese no lo que significa es, yo quisiera ir porque yo necesito a Dios, pero no quiero ser como tú. Yo quisiera ir porque yo necesito a Dios, pero no me gusta la iglesia. Entonces significa de que sí debemos hacer una evaluación. Debemos hacer una evaluación. Jesús incluyó a sus discípulos, a los discípulos en su vida, sin primero comprobar que ellos creerían quién es Él. Fíjese bien. Jesús incluyó a los discípulos sin primero comprobar que ellos creían quién era Él. Él no le dijo a Pedro, Pedro, ¿quién soy yo? Y Pedro dijo, el Mesías, sígueme. ¿Fue así? ¿Le dijo acaso eso a Juan? A Mateo, que era un cobrador de impuestos, le dijo, Mateo, ¿sabes quién soy yo? ¿Tienes la iluminación que soy el Mesías? Sí, tú eres el ungido, sígueme. No, él dijo, sígueme. Y en el camino se enamoraron. En el camino se quedaron asombrados de quién era Él. No los corrigió, no los exhortó antes, los llamó a caminar con Él. La iglesia debe de estar dispuesta a que la gente venga y camine con nosotros el tiempo que quiera, porque la gente está aquí porque algo está esperando que suceda. Amén. Pero algunas veces nosotros mismos somos los que sacamos a la gente, porque decimos, nos impacientamos, pero ¿y cuándo? Está aquí, es suficiente con que esté aquí, mucho más después de una pandemia o en una pandemia. Debemos de darle gracias a Dios por quienes están acá. La iglesia teme incluir a la gente sin estar segura de que creerán y se convertirán. Y se lo decimos casi en la cara. Si no levantó su mano en la campaña, el siguiente día no vale nada para nosotros. Si no aceptó a Cristo, el siguiente día no vale nada. O si ya tiene un mes de venir y no ha aceptado a Cristo, se convierte en ¿quién? En la mundana de la iglesia, que no quiere nada con Dios. Si no quisiera nada con Dios, no estuviera aquí. Así es. No estuviera aquí. La gente viene porque necesita encontrarse con el Señor. Estudios afirman que la única opción de crecimiento para la iglesia de hoy es con los nuevos miembros y no con los antiguos. Ay, hermano, eso fue duro. Se han hecho estudios y esos estudios llegan a una conclusión. La opción que la iglesia de hoy tiene para crecer es con nueva gente. Porque los que ya estamos desde hace ratos, ni empujamos, ni ayudamos. Y lo demás le pongo puntos suspensivos, hermano, usted sabe lo que viene. He escuchado a pastores ahora después del encierro decir, hermano, pensábamos que no íbamos a sobrevivir. Se desapareció la gente en la pandemia y no porque ha muerto. Ahí lo han visto en el súper, en el otro lado, ahí anda vivo, pero se desapareció. Pero un pastor me dijo, hermano Iván, no me pregunte de dónde, no sé de dónde han aparecido familias nuevas enteras. Es más, hasta ahorita me pregunto si son extraterrestres, me dice. Porque no los habíamos visto nunca, no sabemos de dónde vienen, quiénes son. Es que es la nueva cosecha que Dios está trayendo. Dios va a obrar a través de la gente nueva. Dar es comunicar. Significa que para comunicar el evangelio también debemos de dar el evangelio. Se trata de dar. Amén. Interés. Dar interés. Hermano, si hay algo con que usted va a marcar a una persona es con su interés. Amén. Marcamos a la gente con el interés y somos marcados cuando se interesan en nosotros. Somos marcados cuando se interesan en nosotros. Eso marca el corazón. Tiempo es la mejor forma de mostrar interés. A mí me interesa, hermano Iván, dele tiempo y usted está demostrando que le interesa. Un paréntesis llamado para los padres. Nuestros hijos necesitan nuestro. No le diga que es lo más importante para usted si no le da tiempo. No porque usted sea malo con decirlo, sino porque él no le cree. Es tiempo, es tiempo. Tengo dos chiquitos, Tom y Jerry. ¿Ya ha visto Tom y Jerry, hermano? Esa es mi vida detrás de Tom y Jerry. Uno de 9 y uno de 5. Hermano, bueno, con decirle Tom y Jerry ya me entendió la parábola, ¿verdad?
pero ha sido duro para ellos la pandemia, como para sus hijos también. Duro. Mi hijo de 9 ya anhela la interrelación con sus amigos. Chiquito de 5 todavía, en la casa él hace y deshace y es feliz. Pero mi hijo de 9 ya lo sufre. Lo sufre. Y un día de esto estábamos comiendo con mi esposa, viendo lo que él estaba en sus clases. Estábamos con el nudo aquí los dos, pensando en reintegrarlos a clases, pensando en oyendo y escuchando tantas cosas. Pero lo sufre. Y bueno, ese mismo día que estamos, hay un parque que visitamos regularmente, nos vamos desde las 2 de la tarde, almorzamos ahí, caminamos 2 horas en todo el parque y luego vamos a jugar y a correr con mis hijos en un lugar bien grande. Y vamos siempre, ellos saben que ir ahí es máxima diversión, hermano. Uy, es un desestrés, así que nos fuimos, pero quienes somos papás sabemos que también es cansado. Por mucho que vayamos de vacaciones, los papás regresamos fundidos, ¿sí o no? Fundidos, ¿verdad? Todos felices, pero los papás fundidos. Que en la noche dice uno, ¿verdad? Mira, mi amor, vemos una película ahora en la noche, cuando los niños se duerman. ¿Y qué pasó? ¿No la vas a ver? Mira, ya no responde. A usted le ha pasado, ¿verdad que sí? Por estar riendo, hermano. Haga catarsis, desahógese, que para eso estamos en la iglesia. Seamos libres los padres. Diga amén, gloria a Dios, hermano. Llore si quiere. Para eso estamos acá. Y nos fuimos para el parque, hermano. Yo estaba cansado, habíamos jugado, entiéndame, caminar 2 horas, hemos caminado 2 horas y media. Porque podemos hacerlo en el lugar. Y llegamos al fin ya hasta nuestro destino, que es donde hay una gran cancha para jugar. Y entonces yo ahí llevo la esperanza de que mi hijo mayor ya no quiera jugar. Ya venimos cansados y yo le veo la cara a él, hermano, y vienen buscando fruta y comida y galletas y hay un tiempo de refrigerio. Hermano, yo estoy ya enfriándome y papi, ¿verdad? Papi. Y a él le gusta que le tire su papi, no su hermanito. Entonces terminamos, hermano, no se imagina, pero al final cuando ya vamos, ya nos subimos al carro, ya nos venimos, mi esposa y yo venimos fundidos, quemados, pero venimos satisfechos, porque sabemos que ellos vienen felices porque papi y mami les dieron su tiempo. La gente se siente amada a través del tiempo y además recursos. Una forma de comunicar el evangelio es a través de los recursos. ¿Qué decía Jesús a la gente? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? El evangelio trata también de dar nuestros recursos. La evangelización del mundo es imposible sin recursos. Para aquel que no le entra, que no le cierra esto, ¿verdad? Para aquel que, perdóneme hermano, que no diezma, que tiene años en la iglesia y no diezma porque no lo entiende, dice, ¿qué no entiende? ¿Qué no entiende? ¿Que este local hay que pagarlo? ¿No lo entiende? ¿Qué no entiende? ¿Que hay que pagar recibo de luz y agua? ¿No entiende? ¿Que el edificio no es propio y que se pagan $400, $500 al mes? ¿No entiende? ¿Qué no entiende? O sea, ¿cómo se le explica? Y somos iglesias misioneras. El misionero está allá. Allá está el misionero como lo está Verónica ahorita, ¿verdad? Con su esposo, haciendo cosas tan maravillosas con esos niños en Senegal. Amén. ¿Verdad, hermano? Siendo papás de muchos niños sin tener ellos sus propios todavía. Niños que comen 3 veces al día, que hay que darles una merienda y que hay que darles salud y hay que vestirlos y darles estudio. Hijos. Eso no entendemos. Eso es el evangelio. Comunicar el evangelio significa eso, hermano Iván, pero eso es diferente porque ella está lejos, sí, pero si usted da, cuando ella reciba sus $10, usted no sabe si justo esos $10 son para pagar el gas que se acaba de terminar y los niños tienen que comer. Usted no sabe, hermano. Y le está hablando a alguien que ha vivido 14 años por fe. Que sé lo que es recibir $5 en mi mano de alguien que me viene a decir, ay, hermano Iván, mire, pero perdóneme, que hasta casi se arrodilla pidiéndome perdón porque no tiene más. Y sé lo que es, sabemos con mi esposa, saber lo que es estar lejos y saber lo que es no recibir nada de ningún lado. Nadie lo sabe, solo Dios lo sabe, con uno que llega después a la cama con la cabeza, si somos papás sobre todo, a ver al techo y pensar, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y justo en la entrada de la iglesia alguien apareció pidiéndonos perdón por $5. No sabía que eran $5 de pupusas para la noche. Solo al que trabaja en el campo lo sabe. Pero en la iglesia esto se nos olvida, no lo subestimamos, hermano. Yo le quiero decir algo, no lo subestime. No lo subestimemos, nada es poco.
Lo que usted tiene es mucho. Amén. Lo que está en sus capacidades es mucho. Así lo vio Jesús con aquella mujer que dio lo único que tenía, y el rico dio de lo que tenía. Jesús dijo, la que dio más fue ella, porque era lo único que tenía. Es momento también de dar. ¿Sabe? Cuando usted abre una radio, un televisor, encuentra esas tarjetas con circuitos, ¿verdad? Son las tarjetas que llevan toda la electricidad, y las tarjetas tienen unas líneas. Cuando usted la abre, se encuentran unas líneas delgaditas que están ahí en la tarjeta, y esas líneas se llaman pistas, y esas pistas son las que conducen la información a través de la tarjeta de memoria o de lo que sea. Son las pistas. Y sabe que las pistas pueden haber de varios materiales, de cobre, pero también pueden hacerse hasta de oro. Y si es mejor el material de la pista, la información va a fluir mucho mejor. ¿Sabe? La iglesia es el punto de contacto entre Dios y el mundo. La iglesia es el punto de contacto entre Dios y el mundo. Nosotros somos las pistas que traen la información. Este concepto quisiera dejárselo en su mente, en su corazón. La iglesia es el punto de contacto entre Dios y el mundo. Dije, y el mundo. La iglesia es el punto de contacto entre la santidad y el pecado. La iglesia es el punto de contacto entre lo santo y lo impuro. Es la iglesia. En otras palabras, la iglesia se tiene que ensuciar las manos. Se oye feo, ¿verdad? Escandaloso. Para rasgarnos las vestiduras. La iglesia es la que se tiene que ensuciar las manos. Hermano Iván, ¿qué está diciendo? Entonces, ¿a dónde dejamos a Jesús de Nazaret? Que se hizo pecado para salvarnos del pecado. No solo se ensució las manos, se hizo pecado. Se hizo pecado. En la cruz Jesús recibió todos nuestros pecados. El pecado del adúltero lo recibió Jesús y se convirtió en adúltero para salvar al adúltero. En la cruz Jesús se convirtió en fornicario y fue fornicario para salvar al fornicario. En la cruz Jesús fue alcohólico para salvar al alcohólico. ¿Qué es lo que no entendemos de esto? ¿Es escandaloso? Sí, así es de escandaloso. Así fue de escandaloso. Así es de escandalosa la gracia. Y eso debemos demostrarlo a la iglesia. Me dijeron que tenía hasta las 2 de la tarde, hermanos. Háganme una seña, hermanos, por el amor de Dios. La número 2, la segunda respuesta es el legalismo. Segunda respuesta que la iglesia está dándole al mundo en crisis es el legalismo. ¿Qué significa el legalismo? El legalismo es un sistema de reglas que supone ayudar a alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Eso es el legalismo. Un sistema de reglas que pretende ayudar a alcanzar la salvación o el crecimiento espiritual. El legalismo produce temor en la gente, lo que hace que la gente pierda la oportunidad de conocer a Cristo. El legalismo produce temor en la gente. Hay gente que no quiere venir a nuestra iglesia porque nos tiene miedo. Si usted hace una encuesta, pregúntele a 5 personas conocidas, decime en una palabra que se te viene a la mente cuando te digo iglesia, cuando te digo cristiano. Le van a decir crítica, le van a decir. Criticones, eso le van a decir algunos, se lo aseguro. Hagamos la prueba, hágalo en su casa con alguien. Una iglesia legalista deja al descubierto su insensibilidad, más que su perfeccionismo, como se cree. Cuando una iglesia es legalista, lo que está diciéndole al mundo es: somos insensibles. ¿Te querés congregar aquí? Aquí somos una iglesia. Ellos dicen legalista, aleluya, que vamos conforme a la palabra. No, son una iglesia insensible. Son una iglesia insensible. El legalismo provoca que se reduzcan para un inconverso las probabilidades de encajar en una congregación. Porque el legalismo ya tiene un cuadrito, y por cierto muy chiquito, y tiene que hacer usted maravillas para entrar en ese cuadrito. Entonces el legalismo lo que hace es que reduce las probabilidades de que la gente venga, porque la gente dice: no, pues yo no encajo. Si yo llego ahí me linchan las hermanas. Si yo voy ahí, los hermanos, si el hermano que está en la puerta tiene una cara que, Dios mío, el pitbull que tengo yo es más dulce que el hermano que se ve ahí que está en la puerta. Digo, pues, en otro lado, ¿verdad? La gente lo percibe, hermanos. La gente lo percibe. Y eso es real, es así. Veamos algunas características del legalismo. La gente legalista juzga sin discernimiento.
El legalista juzga sin discernir, sin evaluar, sin analizar, sin discernir la palabra de Dios. Le voy a leer algo que lo va a dejar congelado en la silla. Os he escrito por carta, otra vez Pablo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. El legalista dice, amén, gloria a Dios. Pablo sigue, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Por tal caso te sería necesario salir del mundo. Lo explico. Pablo dice, no se junten con los fornicarios, pero donde dice no absolutamente, eso significa, no me refiero a los fornicarios de afuera, me refiero a los fornicarios de adentro. Lea bien. O a los avaros o ladrones, porque Pablo dice, porque te estaría diciendo desaparécete del mundo, porque si sales, ahí están. Sigo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, gloria a Dios, aleluya, fuere fornicario o avaro. Avaro es tacaño. Imagínense, hasta eso dijo Pablo, tacaño. Aquí no hay ninguno, yo sé que no. Idólatra, malediciente o borracho o ladrón, con el tal ni comas. El legalista dice, el fornicario, el pecador, fuera el pecador. Pablo dice, el problema no son los de afuera, el problema somos los de adentro. Agarramos el pecado y se los tiramos en la cara a los de afuera. Lo que no hemos entendido es que la palabra nos habla a los que estamos adentro. A los que estamos adentro. Significa, dentro de la iglesia es donde debemos de entender. En la iglesia se nos da la oportunidad para cambiar nuestros caminos, para decir ya no, hasta acá. En la iglesia es. ¿Le puedo hablar claro, hermano? Pero hay casos que uno no los cree. Que uno dice, no es posible, es imposible, no puede ser verdad, eso es mentira, eso no se da. No, es verdad, hay cosas que son increíblemente asombrosas de lo que puede hacer alguien que tiene años de estar en la iglesia. Años. Y no cambia, y sigue igual, y es la misma persona, y piensa que se le tiene que estar aguantando porque así soy yo y quiero comer. Pues se va a ir al infierno si no cambia. Amén. Así es. Y no porque la iglesia tenga la culpa, ni su pastor tiene la culpa, simplemente no quiere dar pasos diferentes. De eso está hablando Pablo. Somos especialistas en juzgar a los de afuera, pero adentro necesitamos tanta sanidad. Hay iglesias, hermana, perdónenme lo que voy a decir, pero hay iglesias que están literalmente engusanadas. Y nos vemos como todo un fariseo con todas sus vestimentas religiosas que parecían tan puros y tan temibles, ¿verdad? Necesitamos sanidad dentro de la iglesia. Para la gente legalista es más importante el protocolo que la misericordia. Vea lo que pasó acá. Otra vez Jesús entró a la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Tenía seca una mano y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Un hombre con la mano seca. Sabe que yo consulté con un amigo doctor, y la enfermedad que tenía esta persona es que tenía obstruido el nervio cubital, se llama. Lo que sucedía con la mano es que no le llegaba corriente eléctrica. Eso era. No era un problema sanguíneo porque habría una gangrena y habría que amputar. La mano ahí estaba, pero seca. Tenía obstruido el nervio cubital. No había vida en la mano. Ahí estaba, sin vida. Y ante esto están viendo la necesidad, están viendo al hombre, al muchacho con la mano seca. Jesús pregunta, y todos callaban, y Jesús se enojó. ¿Cómo es posible? ¿Lo estás viendo que tiene su mano seca? Le digo a los fariseos, ¿cómo es posible que no me digas de una vez sánalo? ¿Cómo es posible eso?
Y Jesús los sanó en el día de reposo, porque para ellos era más importante que era día de reposo. Era día de reposo. Y hay iglesias que estamos tan aferrados al dogma, tan preocupados por el protocolo, por tantos protocolos. Le digo, me han dicho, han habido cosechas de almas que no han sido atendidas porque es semana de aniversario. Amén. Porque estamos tan aferrados a los protocolos y estamos viendo la urgencia afuera, que alguien no puede respirar y necesita un respirador ya. ¿Qué sentiría usted o yo si llegáramos al hospital y hay respiradores y no nos los dan porque está cumpliendo años una enfermera y hay que celebrar el cumpleaños? Esperen un ratito que ahorita tenemos receso y vamos a comer un pastel. Hermano, eso es lo que ellos estaban haciendo en ese momento. La gente legalista se enfoca en lo externo. Pues en verdad la circuncisión, dice el apóstol Pablo, aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión vino a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Quizá para alguien suene enredado. Lo que Pablo está diciendo es, los religiosos decían que nadie podía ser salvo si no era circuncidado. Déjeme decirle, querido hermano, que esta fue una de las bombas que Pablo enseñó, que no era necesaria la circuncisión. Esto fue terrible, esto produjo una crisis en la mente del judío. ¿Cómo es posible? Pablo les dice, ¿de qué te sirve a ti ser circuncidado si eres un hipócrita? ¿De qué te sirve a ti pasar por ese protocolo de la circuncisión si tu vida está lejos de Dios? ¿De qué te sirve? ¿No será que aquel que no ha sido circuncidado pero vive rectamente delante de Dios es más circunciso que tú? Eso les está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque la gente legalista se enfoca en lo externo. Ellos veían lo externo. Por fuera no está circuncidado, no puede. Pero usted y yo debemos de saber que Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Esta sorpresa, esto se lo llevó hasta como sorpresa Samuel, ¿verdad? Perdón, sí, Samuel, cuando dijo, ahí está el ungido, 1, 2, 3, 4, 5. No, dijo el Señor. Te equivocaste, te dejaste llevar porque es alto, parece guerrero, te equivocaste. Y aquí está entre ellos, no te imaginas quién es. Y apareció David, ¿verdad? Y él dijo, no puede ser que este chaval lo sea. Y para su sorpresa dijo el Señor, úngelo porque este es. El Señor ve el corazón y no lo que está afuera. Luego dice la palabra, pues no es judío el que lo es exteriormente. Hoy podríamos decir, no es cristiano necesariamente el que por fuera se ve tan piadoso. Amén, así es. Dice, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío. Hermano, ¿qué sentían los fariseos, los saduceos cuando escuchaban a Pablo decir esto? Es judío el que lo es en el interior, le dijo Pablo. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, nos vamos, nos retiramos, abandonamos. Esto no es para mí. ¿Qué le pasa a Pablo? Está hablando de una tradición de años y años y años. Viene a decir Pablo que no, que solo por dentro. Tremendo, hermanos. Tremendo lo que enseñó el apóstol Pablo. Le quiero contar acerca de un muchacho que fue años lo que se llama en la jerga juvenil como un metal. Y algunos de los jóvenes de aquí a lo mejor se identifica. Un metal es esos que andan de negro, con su pelo largo, muy tétricos, ¿verdad? Y que escuchan o tocan música oscura, ¿verdad? Pues este muchacho fue 14 años eso, un metal. Era una persona muy sola, tenía problemas en su identidad, una crisis de depresión muy intensa. De hecho, estuvo en un tratamiento psicológico donde el psicólogo después de varios meses le dijo, no sé qué tenés, andate. Y el psicólogo literalmente le dijo, Dios que te ayude porque yo no puedo. El muchacho se fue, 14 años de ser alcohólico, quería matar a su papá. Era la fantasía de él matar un día a su papá. Y un día, después de un concierto a los que él iba, en la madrugada
despierta en la acera, en una calle, solo, después de una borrachera. Cuando despierta, se sienta ahí pensando en su mundo, ¿verdad? Porque el alcohol primero va para arriba, pero después va para abajo. Y ahí está él, y de repente ve que cerca hay una cabina telefónica. Entonces él necesita hablar con alguien. Mire, aquellos que necesitan a Dios necesitan hablar con alguien. Por eso es que usted y yo debemos de disponernos para que Dios nos use para hablarle a la gente. Porque usted no sabe lo que Dios va a hacer a través de usted. No lo sabe usted lo que Dios va a hacer a través de usted. Tuve un sueño una vez. Yo no sueño nada. Yo solo sueño con hamburguesas gigantes y cosas así que me quieren comer, hermano. Pero tuve un sueño. Y en ese sueño veía yo a varias personas conocidas. Y andábamos en un bosque. Y entonces de repente, en ese sueño, uno por uno de las personas comenzaban a desaparecer. Yo también desaparecí. Y yo desaparecí y comenzaron a desaparecer y desaparecíamos con un resplandor, con un brillo muy lindo, y desaparecíamos de donde estábamos ahí de pie todos. Pero había un personaje, fue el único que se quedó ahí parado, no desapareció. Y él se quedó viendo para todos lados y no desapareció. Y sabe, el sueño, bueno, yo amanecí, y un día yo estaba en un hospital, quizás meses, quizás decirle 1 o 2 años después. Yo estoy en un hospital pasando una consulta y pasa un médico que era un amigo de mi esposa de hace años. Y lo vi. Él era con quien yo había soñado. Él era la persona que se quedó ahí, vestida, y que no había desaparecido. Y el corazón me latió muy fuerte. Y yo le conté a mi esposa, te tengo que decir esto. Y ella lo conoció, y en eso, cuando estamos hablando, él ve a mi esposa, se dio la vuelta y se acercó a saludarlo. Me conocía a mí también. Y era de esos momentos que podrían ser únicos. Y en una de esas, mire cómo Dios hace las cosas, que quien iba a pasar la consulta era mi esposa. Y llaman a mi esposa. Y me quedo solo con él. Le dije, ¿sabes? ¿Te puedo decir algo? Y me dijo, sí. Le dije, tuve un sueño contigo hace más de 1 año. Y él se sorprendió. Y yo le conté el sueño. Fue muy duro para mí decirle, pero le dije, fue así el sueño. La persona que no desapareció, que no se fue, eras tú. Y le dije, yo no quiero ser alguien que ande inventando, solo te quiero contar que soñé. Él estaba impresionado. Le cambió su rostro y me dijo, yo sé lo que significa. Si Cristo viene ahora, yo me quedo, brother, me dijo. Y luego salió mi esposa, nos saludamos y se fue. No sé qué pasó, pero usted y yo debemos de saber que Dios nos va a usar en algún momento cuando le quiere hablar a alguien. Y no sabemos qué momento puede ser. El muchacho está ahí y quiere hablar con alguien, va a la cabina telefónica y le echa una moneda y le habla a un señor que él conocía que se congregaba en una iglesia, Don Fonchito. Y llama a Don Fonchito, y Don Fonchito, a la madrugada, Don Fonchito estaba despierto. ¿Y qué te pasa? ¿Dónde estás? Y le dice, estoy no sé dónde, en tal lugar. Y le dice, yo necesito ayuda, Don Fonchito, porque yo me quito la vida hoy, Y Don Fonchito le dijo, no, le dijo, déjate de locura, yo te voy a hablar, te voy a dar el número de alguien que te va a ayudar. ¿De quién? De mi pastor. ¿Y a mí qué me va a decir? Un pastor. Y comenzó a darle la bandeada al pastor. Y no, pero le dijo, este es el número. Y llamó al pastor. Aló, y el pastor contestó, aló. Y el muchacho le dice, mire, Don Fonchito me dio su número, yo a usted no lo conozco, ni a mí usted qué me importa quién sea, a mí no me importa, yo no creo en los pastores, a mí me caen mal los pastores. Le empezó a decir al pastor un montón de cosas, y el pastor solo aló había dicho. Así que después de que hizo catarsis con el pobre pastor, ¿verdad? El pastor le dice esto, hijo, Cristo te ama. El muchacho le dice, ¿y a mí qué me importa? Porque yo no creo en Cristo. ¡Pum! Le tiró el teléfono. Y se fue a sentar. Pero allá al rato volvió a la cabina telefónica y volvió a llamar. El pastor rápido levantó y volvió a hablar con él. Cristo te ama la segunda vez. ¡Pum! Le colgó. Se fue. Ahí terminó todo. Se fue para su casa, no sabe cómo. Llegó el día siguiente y los días que venían, la borrachera había sido tal que él no se acordaba de nada. De aquello que se le dice cassette borrado, ¿verdad? Él no se acordaba de nada. Pero habían 3 palabras que quedaron clavadas en la mente. Cristo te ama.
De todo no se acordaba, de nada, solo de Cristo te ama. Se levantaba en la mañana, Cristo te ama, todo el día Cristo te ama, hasta que a los 7 días después de eso, de repente, como si el archivo se abriera y toda la información comienza a venir de nuevo, y se acuerda del pastor, de la llamada telefónica, se acuerda de todo, y se acuerda de don Fonchito. Se va para donde don Fonchito a las 10 de la mañana, con su ropa de siempre, con su pelo en la cara, llega donde don Fonchito. ¿Quién es el pastor con el que hablé? Don Fonchito estaba sin camisa, se puso una camisa y le dijo, ahorita te llevo. Estaban a 2 cuadras de la iglesia donde se congregaba don Fonchito. Y cuando llegan a tocarle la puerta al pastor, salió un muchacho ahí y le dijo, venite, y se lo llevó por un pasillo y llegó, y el pastor salió así bien elegante, y don Fonchito le dijo, él es quien le llamó en la madrugada hace una semana. Y el pastor le dijo, te estaba esperando, hijo, pasa adelante. Entraron a la sala, a la oficina, y el muchacho empezó a expresarle al pastor sus inquietudes. Estoy solo, quiero matar a mi papá, después me voy a matar yo. Quería matar a todo el mundo él, en una profunda depresión, triste. El pastor lo escucha, y después de haberlo escuchado todo, se pone de pie. Y el pastor le dice esto, hijo, tu problema no es psicológico, tu problema es espiritual. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Él ya no estaba borracho, él estaba en sus 5 sentidos. Le dice, tú necesitas al Señor. Pastor, con mucho respeto, yo no creo en Dios. Y el pastor le dice, bueno, le dice, pero qué curioso que estás aquí, porque aquí no hay psicólogos, aquí solo estoy yo que soy pastor y está el Señor. El pastor se sale de su escritorio así, queda enfrente de él, y cuando el pastor se acerca le dice, abre tu corazón. Y el muchacho comienza a temblar, todo su cuerpo comienza a temblar de una manera que no lo podía disimular. Él andaba leyendo libros de Nostradamus y libros raros, y se le cayeron de sus manos, ahí los tenía con él. Se le cayeron, temblaba hasta que ya no podía ni hablar de tanto temblar. Y el pastor le dijo, ¿sabes qué te pasa? Es que el Espíritu Santo te está tocando la puerta, y te está tocando bien fuerte, le dijo el pastor. El muchacho con los puños, con las manos empuñadas, le dijo, yo no creo en Dios. Pero hasta ahí fue lo que dijo. El muchacho se quebró a llorar. Se quebró a llorar, porque cuando él dijo eso, ahí fue donde Dios, en su misericordia, el Dios que no necesita protocolos, rompió el protocolo. Ante alguien que acababa de decir que no creía en él y que estaba enojado, el pastor le dijo al muchacho, estás enojado con Dios. Y el muchacho se quebró a llorar cuando el pastor le dijo eso. Pero Dios, sabiendo eso, Dios no se asustaba por un muchacho adolescente enojado con él. Dios apareció en escena. El muchacho rompió a llorar, apareció la esposa del pastor, llegaron a orar por él. Lloró y lloró y lloró, hermano, y lloró y lloró. Lo dejaron solo llorando en la oficina. Cuando el muchacho terminó de llorar, el pastor se acercó con una Biblia y le dijo, te espero a las 6, hay culto. Y se fue. En la puerta don Fonchito estaba con la boca abierta y le dijo, te hubiera querido tomar una foto, tu cara cambió. Se fue. A las 6 comenzó el culto. Terminó la alabanza y el pastor pasó a predicar. Y cuando el pastor está predicando, de repente interrumpe el mensaje y dice, hermano, discúlpenme, pero le dice, hijo, te estaba esperando. Y la iglesia, usted sabe, los hermanos disimuladamente dieron vuelta a 360 grados así, para ver para la calle. Y estaba un muchacho de negro en la puerta, parado así como un pollo comprado, ¿verdad? Se había agarrado el pelo con una cola, se había quitado la cruz invertida que tenía colgada en el cuello, los huesos de animales, se había quitado todo eso, y estaba de negro en la puerta con su pelo agarrado. Y el pastor le dijo, pasa adelante, por favor. Como una pasarela hizo él, pues toda la gente lo vio paso a paso hasta que llegó adelante, y le dijo el pastor, aquí por favor, y se sentó en la segunda fila ahí del templo. El pastor siguió predicando. El pastor piensa que le pusieron atención. Todo el mundo veía al muchacho peludo vestido de negro que estaba ahí. Algunos lo conocían, sabían quién era él. Cuando el pastor terminó de predicar, apareció el muchacho del piano, tocó una tecla y fue como si algo le hubieran lanzado a él encima. Él comenzó a temblar otra vez, a llorar, a llorar, a llorar. Es que el Espíritu Santo ya lo había poseído, hermano, y lo estaba limpiando. Pasaron las semanas, ahí estaba
todos los días se congregaba, todos los días se congregaba. Pastor, mire, la gente me ve mal. Pastor, no hagas caso, decía el pastor. Pastor, mire, que no hagas caso. Pastor, no hagas caso. El pastor le decía, sigue adelante, que el Cristo está contigo, sigue adelante. Un día después de un culto, el pastor lo llama y le dice, hijo, era un domingo. El pastor le dice, mañana te espero a las 4 de la mañana. ¿Para qué? Le digo, para orar. A las 4 yo estoy con mi esposa en el templo, te espero mañana. A las 4 el muchacho peludo de la iglesia estaba tocando la puerta del templo. Y entró sin haber orado jamás en su vida. Se tiraba ahí en el suelo, veía a los pastores. El pastor, Dios te bendiga, le decía, se arrinconaba ahí a la esposa allá y lo dejaban solo. Y había veces que se dormía, ¿verdad? Y cuando despertaba ya no había nadie. Ya estaba de día y todo el mundo se había ido y él se iba, ¿verdad? Pero un día, después de tanto ir, se llegó a tirar ahí por la tarima, tratando de orar como él oía al pastor que oraba, un hombre muy profundo en la oración. Y cuando está ahí orando, el Espíritu Santo le habla y le dice ese día, hoy vas a perdonar a tu papá. Era la espina en el corazón. Un adolescente abandonado por su padre puede odiarlo como pocos nos imaginamos quizá. Y estando tirado allí, este muchacho comienza a llorar, a gemir, porque no oraba él, sino el Espíritu Santo que oraba con gemidos indecibles por él. Porque él no sabía cómo orar, pero por eso dice la palabra que él ora con gemidos indecibles por nosotros. Dígale al Espíritu Santo, ora por mí, porque no sé ni cómo orar con esto. Me siento tan bloqueado, estoy tan mal, estoy tan triste, tan desilusionado, estoy tan angustiado, tan preocupado, que sería un hipócrita en ponerme a tratar de orar. Ora por mí, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comenzará a hacerlo. Y así que el muchacho gemía y gemía y gemía y gemía. El pastor no se acercó. De hecho, ambos se salieron del templo y lo dejaron llorar ahí por más de 1 hora, tirado en el suelo. Cuando regresaron los pastores, lo encontraron sentado y el pastor le dijo, ponte de pie. Tenía así los ojos. Y el pastor le dijo, ¿sabes por qué te dije que vinieras a esta hora? Porque yo sabía que esto iba a pasar aquí. Y el pastor le dijo, ahora te preparas, vas a estudiar la palabra conmigo, porque Dios te va a usar. Y comenzó su caminar. Ese muchacho que usted ve ahí, eso fue en el año 2000. Luego ese muchacho siguió en la fe, se bautizó, fue bautizado por el Espíritu Santo, comenzó a estudiar, después estudió en la escuela de liderazgo, se graduó en su iglesia, luego comenzó a estudiar en el Instituto Bíblico, estudió teología, se casó, tiene una esposa maravillosa, tiene 2 hijos maravillosos, Tom y Jerry les dicen. Ese muchacho está hoy enfrente de usted aquí. Pues eso es lo que Dios hizo conmigo. Amén. Y sabe, cuando nosotros abrimos la iglesia para que vengan los enfermos con cualquier enfermedad, gente como yo va a llegar a la iglesia. Amén. Siempre digo, la iglesia quiere un avivamiento. El avivamiento implica tener a lo peor de la sociedad en nuestros templos. Amén, así es. Usted y yo éramos lo peor de la sociedad y estamos aquí. Amén. Porque Él no vino a buscar a los salvos, a los santos. Él vino por lo que se había perdido. Y nos encontró a usted y a mí. Yo estaría preso por haber matado a mi papá. Estoy seguro que lo hubiese hecho. O estaría muerto. Fui alcohólico más de 10 años. La primera cerveza me la tomé a los 12 años, el día de mi cumpleaños, viendo Garfield. Los jóvenes no saben qué es eso. Usted sí, ¿verdad, hermano? Danilo. ¿Usted también? Viendo Garfield antes de irme al colegio. Yo le había dicho a mi mamá, yo quiero probar una cerveza, y mi mamá me dijo ese día, quítese la duda. Me quité la duda 10 años después de esa cerveza. Y me llevó a la ruina y casi me destruyó. Y el Señor apareció. Entiéndame que me he enojado tantas veces, he hablado fuerte con pastores,
no por irrespeto, sino por la angustia de saber que ahí están y que nuestros protocolos son más importantes que ellos. Amén. La iglesia tiene que cambiar su actitud, tiene que cambiar su manera de ver al mundo y su manera de ver a quienes están en el mundo. Mire lo que dice la palabra, mire lo que dijo Jesús: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Jesús preocupado por no perder a nadie. Y nosotros preocupados por nuestros protocolos. No estoy hablando del protocolo del COVID, que quede en la transmisión. Preocupados en la iglesia por nuestro protocolo. Mire, aquí está otro loco, él se llama Rolando. Es nicaragüense, cantante de una banda de black metal. Lo conocí en un viaje a Nicaragua. Ese día yo prediqué con mi testimonio. Era un evento evangelístico sin saber que estaba ahí. De repente, en medio de mi mensaje, noté a un muchacho a mi lado izquierdo con una camisa que yo conocía, y lo vi, lo ubiqué y dije: este era es de los míos, ¿verdad? Estaba con un amigo, ambos iguales. Así que Rolando pues estaba allí. Esta foto es real del momento. Rolando se levanta, ahí está su amigo a la par suya, pero Rolando se pone de pie para recibir a Cristo y aceptó a Cristo. Yo dije: por este vine, suficiente, gloria a Dios. Eso fue el día sábado en la tarde. El día domingo yo prediqué en el culto general de la iglesia. Ahí estoy con él, después nos tomamos una foto. Incluso, mire, recién convertido y compró mis materiales. Ese es comercial. El domingo termino de predicar y pasa el pastor y le doy el micrófono al pastor, y el pastor me dice al oído: ya vas a ver quién está aquí. Y yo me bajé, me fui a sentar y pasó el pastor. Resulta que ahí estaba Rolando en la iglesia. Yo no lo había visto, el pastor sí. Cuando el pastor pasó, dijo: hermano, les quiero contar que ayer alguien recibió a Cristo aquí. Pasó a este altar y usted lo conoce. Y le dice: Rolando, chavalo, pasa aquí. Cuando vieron, hermano, esa iglesia gritaba, silbaba. La iglesia se levantó. Cuando él pasó al frente, se hizo un tumulto de gente para abrazarlo. Y ahí estuvieron con él. Y allí estaba el pastor, oró por él y fue una gran bendición que el pastor orara por él. Me comuniqué con él unos meses después y me manda el pastor esta foto. Y me dice el pastor: mira, ahorita están en ensayo de alabanza. Y me dice: Rolando no es de la alabanza, pero se viene a meter a los ensayos. Y como era guitarrista y llevaba su guitarra, agarraba un canal de la consola, se conectaba y no le pedía permiso a nadie. Se les metía en medio, agarraba la nota y se iba, y todos bien enojados viendo a Rolando en las alabanzas. Y me dice el pastor: todos están nerviosos por Rolando, pero me dice: al final tenemos un devocional y ahí lo toca el Señor siempre a él. Así que ahí estaba. Yo volví al año después de esa llamada telefónica y me encuentro ahí a Rolando, mire, listo para una actividad del domingo, para servir a Dios. Se cortó el pelo, yo lo vi, le dije: te arruinaste, ¿qué pasó con tu pelo?, le dije yo, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando la iglesia abre las puertas. Cuando la iglesia abre las puertas. Luego fuimos a unos institutos allá en Managua y Rolando fue conmigo. Esta foto ya no está él, ya no se había metido escondidas, ahí ya es parte del ministerio de alabanza. Vale la pena recibir a la gente en la iglesia, hermano. Voy terminando porque la hermana Elsa está arrepentida y está preocupada. Comodidad e indiferencia es la tercera respuesta de la que yo le quiero, así ya en 2 minutos decir, porque aquí vamos aterrizando ya. Comodidad e indiferencia. Vea lo que dice la palabra en Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Pero mire cómo termina el texto. Y no lo hallé. Y no lo hallé. ¿Cuál es la manera de pensar de la iglesia hoy? La iglesia se ha vuelto tan cómoda y tan indiferente. Lo reflejamos en nuestra manera de pensar. Por ejemplo, política. La iglesia casi globalmente le teme a la política. Veo constantemente gente que postea, líderes de la iglesia, postean cosas contra la política. Y que los pastores no tienen nada que hacer con la política. Y los cristianos no tienen. Y yo pregunto, entonces, ¿de quién es de la política? ¿Es del diablo? ¿A él se le entregamos que la tome y que haga lo que ha hecho hasta hoy? La política es lo que es porque no hay gente correcta en la política.
Política significa arte de gobernar. La política es lo que es, porque muchos estudiantes de derecho de la iglesia cristiana, gloria a Dios, aleluya, no quieren entrar, les da miedo, les tiemblan las piernas de entrar a las grandes ligas, a estar en un puesto de gobierno, en la política, donde pueden ser voz en medio de una política corrupta. Yo sé que algunos ya se pusieron nerviosos. Yo le pregunto, ¿qué hacemos entonces con José? Gobernador principal de todo Egipto. ¿Qué es un gobernador? ¿Es un pastor evangélico? Un gobernador es un político. ¿Qué hacemos entonces con David, que era rey de Israel? Rey de Israel. La vida de David no solo eran salmos y cánticos, había una política que atender, habían asuntos de gobierno que atender. Y David los atendía. ¿Qué hacemos con Salomón? ¿Qué hacemos con Samuel? Usted dirá, Samuel no era político. Sí, pero Samuel trataba con los reyes. Los profetas trataban con los reyes. Los profetas trataban con los reyes. Juan el Bautista, óigame, Juan el Bautista perdió la vida por decirle a un rey su pecado. Así es. ¿Cómo necesitan los políticos de hoy escuchar a profetas que les hablen? Así es. Aunque en el camino pierda la cabeza quizás. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué hemos dicho que no? Porque nos tiemblan las piernas. ¿Por qué hemos dicho no? No, nos vamos a contaminar. Ellos fueron políticos, hermano. Fueron políticos. En la vida social, la iglesia se ha vuelto socialmente aislada. Allá en su casa puede leer usted Jueces capítulo 18 y se va a encontrar con la iglesia de Lais. No las papitas Lays, sino la iglesia de Lais. Y dice de Lais que no, ellos no hablaban con nadie. Ellos no hablaban con nadie. Así dice la Biblia. Ellos no se juntaban con nadie. Eran como algunas iglesias de hoy. Así, ¿verdad? Uy, fuchi, fuchi. Con nadie más. Solo la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Que venga Danilo Montero. Que venga Barak a cantar. Amén. Gloria a Dios. Ahí estamos a salvo, contentos y felices y satisfechos. Economía, estudios dicen que el menos del 15% de cristianos en el mundo diezma. Menos del 15% de cristianos en el mundo diezma. Si no fuera por la intervención divina del Señor, nos hubiéramos muerto de hambre. No tuviéramos templos, no tuviéramos nada. Los hay por la misericordia de Dios, porque Dios no va a permitir que pare su obra. Los hay porque hay uno o dos contaditos que los sostienen, y a esos contaditos Dios los bendice, y cuando a Dios los bendiga no les haga mala cara ni piense que son narcotraficantes. Dios los bendice porque son de los poquitos del 15% que sostienen la iglesia y la obra. Lo demás solo tenemos pretextos. Así se llama, nada más. Por mucho que siquiera al final me espera y discutimos, pero ahí van a estar los hermanos que me van a cuidar, ¿verdad? Pero es mentira, es pretextos. Usted no sabrá cómo defenderse, simplemente. No sabrá cómo defenderse. Pero no lo digo a usted, lo digo para alguien que está viendo ahí el video. La moral, la iglesia no denuncia ni expresa sus desacuerdos públicamente. Preferimos ser de bajo perfil. No denunciamos, no hablamos. Curiosamente, si salimos a las calles a orar. Va a sonarle feo esto que estoy diciendo. Salimos a la calle a orar. ¿Sabe por qué? Porque nos sentimos seguros. La iglesia no quiere hacer nada que la haga sentir insegura, correr un riesgo, quiere salir ilesa. Y como a las calles salimos a orar, gloria a Dios, la gente y los ladrones y los maleantes nos ven que andamos orando, no nos van a hacer nada. Estamos seguros y la policía tampoco nos va a decir nada. La iglesia no denuncia. No hablamos, no denunciamos. ¿Cuántos padres cristianos habrán que se van a tener que parar firmes a la hora que a su hijo lo quieran vestir de niña en el colegio? No hablamos, no denunciamos. Creativamente, los mejores deportistas del mundo siempre han sido personas no cristianas. Los mejores actores del mundo son personas no cristianas. Los mejores músicos del mundo son personas no cristianas. ¿Y la iglesia? ¿Y nosotros? En el templo, en el congreso, en el retiro, sintiéndonos seguros que nadie nos toque. Un misionero sabe lo que es vivir fuera de la burbuja.
ame y ayude a los misioneros. Termino, hermana Elsa. Ella se llama Jennifer. La conocí en un instituto nacional en Oriente. Estuvo allí en esa foto habíamos terminado ya nuestra actividad y yo ya me iba y ella se me acercó. Primer año de bachillerato. Y entonces me dice, yo le quiero dar gracias, qué lindo todo. Y me dice, quiero decirle que yo hoy acepté al Señor. Así me dijo. ¿De verdad? Le dije yo. Qué bueno. Y ella estaba muy así, muy sensible, con sus ojitos llorosos. Y me dijo, y sabe, yo sé que mi hijo lo va a aceptar un día también. ¿Tenés un hijo? Y me dijo, sí, tiene 2 años. Tiene 2 años. ¿Tú cuántos años tenés? Ella tenía 15. Y entonces me dice, pero yo le quería dar gracias. Y yo le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te gustaría asistir a una de nuestras iglesias? Sí, pero se moría, sí, me dijo. Y yo le dije, ¿te podemos visitar hoy en la noche en tu casa? Y me dijo, sí, solo que yo de aquí salgo a vender pan. Yo regreso a mi casa a las 7. Solo denme tiempo de bañarme, darle comer a mi hijo y lleguen a las 8. Solo que ahí está mi abuelita, me dijo, y mi abuelita tiene un montón de imágenes y cosas y no les molesta, no te preocupes. Y se fue. Cuando ella va caminando, yo llamé al staff que andaba conmigo, que representaban a varias iglesias. Los llamé y les dije, llamé a las señoritas y les dije, la ven a ella, se llama Jennifer, nos espera hoy en la noche. Yo me tenía que regresar, yo no me podía quedar, pero para eso estaban ellos ahí. Así que les dije, prepárense algo en la iglesia, vayan a decirle al pastor, vayan a decirle a los líderes, yo no sé a quién, preparen algo, una canastita, una bolsita de frijoles, algo. Y tiene un chiquito de 2 años, hay que llevar algo de comer, llévenle una galleta, llévenle leche, algo. Hermano, pero ¿y a quién le pedimos? Pídanle al pastor y pídanle a los hermanos de la iglesia. Y bueno, y me fui. Pasaron los días y me acordé y llamé. Y me comuniqué con ella. Y me dijo, me quedé triste porque mi abuelita preparó cena y nadie vino. Y yo me comuniqué con los líderes que habían estado conmigo y les dije, ¿qué pasó? No, ese día en mi iglesia íbamos para un evento no sé dónde. Ese día en la iglesia había una reunión importante de diáconos y los pastores dijeron que no. Son de esos momentos, hermano, en los que he llorado en privado. Porque llegar de nuevo, había que buscar a otra iglesia que quisiese. No crea usted que el día siguiente me llamaron para decirme, hermano, mire, aquí estamos. Terminó. Era así de simple, no se puede. Era así de simple, no moleste, hermano Iván, no se puede y punto. Hay cosas importantes que hacer. En la mayoría de iglesias no tenemos estructuras de seguimiento, no hay reacción a tiempo, no hay carga por las almas. Y termino con este texto, hermano, que está en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 10. Mira pues ahora, le dijo David a Salomón, que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Amén. Y vea la frase al final, esfuérzate y hazla. Y luego, punto. Esfuérzate y hazla. Amén. Hermanos amados, tenemos la oportunidad hoy en medio de un mundo más en crisis aún, de ser luz, de ir por ellos, de buscarlos, comuníquese, hable. Sé que las redes sociales nos invaden, nos cautivan, usémoslas para eso. Hablemos con aquellos que no han venido, busque a los que ya no están, búsquele sin malicia, búsquele con el único fin de hablar con ellos, de qué tal, cómo está, busquemos a la gente, amemos a la gente. Y cuando aquí vengan extraterrestres un día, tranquilo, no se preocupe que el Señor se encarga de eso. No se asuste, reciba las almas con la mejor sonrisa que tenga, bájese la mascarilla, póngase a reír y se la vuelve a poner después. El mundo necesita hoy más que nunca la influencia de la iglesia. ¿Te parece si oramos, hermanos? Póngase de pie un momentito, por favor. Antes que la hermana Elsa me quite el micrófono, por favor, apúrese, porque yo ya siento la presión aquí a mi lado derecho. Muchas gracias por su tiempo y su paciencia, hermanos. Señor, te damos gracias esta mañana, porque aquí estamos nosotros. Ya somos parte de la congregación, Señor.
Señor, ya somos parte de quienes tú alcanzaste en tu misericordia. Algunos fuimos peor que otros, pero delante de ti el pecado es pecado y todos éramos pecadores, somos pecadores, pero nos alcanzaste y nos salvaste. Gracias porque eres bueno, por tu misericordia. Esta mañana yo te pido, Señor, que tú traigas sobre la iglesia carga por las almas perdidas, pasión por las almas perdidas, angustia, dolor por las almas perdidas, por aquel que está perdido en la vida, que ha perdido el norte, que no sabe qué camino tomar. Señor, pon pasión en nuestro corazón por aquellos que están enojados contigo. Pon compasión en nuestro corazón. Nosotros no somos quien para juzgarles, y nosotros no te podemos defender porque tú no necesitas que te defendamos, Señor. Tú lo harás solo. Tú te defenderás con tu amor y con tu gracia. Con tu amor y con tu gracia, con cuerdas de amor, nos traes, nos llamas, nos seduces. Me sedujiste, oh Jehová, dijo el profeta, y he sido seducido. Lo dijo el profeta Jeremías cuando, delante de tanta injusticia, dijo no continuar más, pero luego dice, pero había en mi corazón como un fuego que ardía en mis huesos. Trae ese fuego a nuestro corazón, Señor, trae ese fuego. Y para todo aquel que está ahí al otro lado viendo esta transmisión y necesitas conocer a Cristo, comunícate con la iglesia, comunícate con nosotros para decirte cuál es el camino, para decirte por dónde es, y encontrarás paz para tu alma, y encontrarás refugio, y encontrarás pastos donde el Señor te pastoreará. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Si aquí entre nosotros hubiese alguien hoy que quisiera entregarle su vida a Cristo, si no lo ha hecho, yo te quiero decir esta mañana, el Señor está ya aquí listo para abrir los brazos y recibirte como hijo, como un hijo más en medio de todos nosotros. Si hubiera una mamá, un papá, una jovencita, un muchacho que quisiera decir, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, ahí donde está, quiero pedirle que levante su mano. Si nunca lo ha hecho, quizá ha venido una o dos veces o más, pero no ha dado este paso de entregarle todo al Señor. Si usted lo quiere hacer, ahí donde está, levante su manita si hubiera alguien. Si hubiera alguien. Si no, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.